Hoy quiero compartir con ustedes un tema esencial para la vida en comunidad. Sin duda, decía hace un momento, lo que nos une aquí el día de hoy, pues sabemos que no es una religión, tampoco entendemos que no es un club social, sino algo que nos une aquí pues, es nuestro Señor Jesucristo, y ese regalo es de gracia que Él nos dio, que es su Espíritu Santo, que es el que nos mantiene unidos. Y justamente hoy quiero hablar de qué es una iglesia viva. El tema es ese, una iglesia viva. ¿Qué es una iglesia viva? ¿Cómo es que se ve una iglesia viva? Y para esto vamos a ir ahí al libro de Hechos. Nuestro pasaje va a ser Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 47, 37 al 47, ese va a ser nuestro versículo principal, pero vamos a ir pongan ahí un separador si está en la misma hoja, nada más que para darle un poquito de contexto y para ir a nuestro primer punto, vamos a empezar a leer desde el versículo 14 al 36. Del 14 al 36, y lo voy a leer un poquito rápido para que lo podamos alcanzar con el tiempo. Y es justamente el apóstol Pedro, después de que el día del Pentecostés desciende el Espíritu Santo en los que estaban ahí reunidos, estaban en el aposento alto, 120 personas, y viene el Espíritu Santo. Y después de que se posa sobre cada uno de los que estaban ahí, Pedro da su primer discurso. Y justamente dice así el versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto los he dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predestinasteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice así: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, vuelve a decir Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiéndolo recibido el Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esta con vosotros
esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, dice Pedro, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y hasta ahí. ¿Qué estaba pasando? Justamente viene el Pentecostés, estaban reunidos en Jerusalén muchos judíos de todas las naciones, y lo que pasaba ahí es que cuando viene este estruendo del Espíritu Santo, pues todos voltearon hacia donde estaba el aposento alto. Entonces Pedro sale junto con los discípulos y dice este discurso. Y justamente ahí en el versículo 36 termina diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, es decir, todos los que estaban ahí reunidos, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es el primer discurso de Pedro, y lo que vamos a ver aquí en este pasaje que leímos es que esta es la semilla que Pedro puso en el corazón de estos hombres. ¿Cuál es la semilla? El Evangelio. Fue el Evangelio. Justamente esta semilla contenía el ADN, por así decirlo, la genética que el ser humano tiene que entender para poder llegar a Cristo. Una iglesia viva, familia, nace de una semilla que contiene toda la información genética necesaria y que nos puede brindar ese conocimiento y entendimiento de quiénes somos nosotros, de quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Esta semilla, pues, es el Evangelio. Y cuando esta semilla es depositada en una tierra fértil, es regada, esa semilla que contiene toda esa información va a fijarse en esa tierra fértil y va a producir un resultado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Le dice a estos varones judíos que habían crucificado al Señor, le dice todo lo que el Señor había dicho, le dice que el mismo David habló de él, les da toda esta predicación para poderlos llevar a ellos a entender que a ese hombre a quien ellos habían crucificado era el Hijo de Dios, que era el Señor, el Cristo, el ungido. Entonces, toda esa información tiene que caer en una tierra fértil. Yo te pongo un ejemplo. A mí, la primera vez que me predicaron el Evangelio, yo no entendí nada, y justamente pusieron esa semilla en mi corazón. Pero ¿qué pasaba? Mi corazón no era esa tierra fértil en ese momento. Entonces, esa semilla no pudo hacer nada, no creció. Entonces, justamente lo que hace Pedro, hace esto, pone esa semilla, pero cuando esa semilla cae en una tierra fértil, entonces todo cambia. Entendiendo el tema que tenemos una iglesia viva, es una iglesia se forma con personas que han aceptado esa información en su corazón, que la han creído. Y entonces cuando la han creído y entienden que esa semilla nos habla de que somos pecadores, que vino un justo, el justo por los injustos, dice la palabra, que vino a morir por nosotros, Jesús, y cuando entendemos que lo que Él hizo en la cruz nos viene a dar vida y vida eterna si nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces quiere decir que esa tierra que es buena permite que esa semilla entonces empiece a germinar, empiece a dar un brote. Entonces, una iglesia viva está formada por personas que han sido sensibles a la voz y al llamado de Dios, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a entrar ahí a nuestro pasaje del 37 al 40. Justamente una vez que dice esto, fíjate la reacción de estos hombres, ¿no? Cuando Pedro termina de decir eso, dice, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión en todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Bendito Dios, te pido que bendigas esta palabra, Señor, el mensaje que hoy tú traes para nosotros, a nuestro corazón, que podamos ver a través de tu palabra el propósito que tú tienes para tu iglesia. Sabemos que tú quieres, Señor, una iglesia viva, una iglesia orgánica, que crezca, que siga dando frutos, Señor. Y hoy, Señor, tú quieres poner esa semilla en nuestro corazón. Así que, Señor, te pedimos que esa semilla pueda echar raíces, o si esa semilla que ya fue implantada en nuestro corazón anteriormente, que esta palabra tuya caiga como esa agua viva para que siga creciendo, Señor, y dando frutos. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vimos que primeramente que el Evangelio, la palabra de Dios es esa semilla implantada, es esa semilla implantada. Y el nombre de la predicación, te decía, el tema es una iglesia viva. Entonces, ¿qué se necesita para tener esa iglesia viva? Pues primeramente la palabra de Dios y el Evangelio. Pero que caiga en una tierra fértil y que entonces pueda dar fruto. Porque si no, esa semilla pues va a morir, ¿no? Entonces, ahí un segundo punto, o primer punto ya de la predicación, sería el brote de la semilla. Esto lo vemos del versículo 37 al 40, que leímos ahorita. Y fíjense, vamos ahí al 37. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Compungir es un dolor, es una herida que continuamente te da un dolor en el corazón. Es algo de lo que te acuerdas, que cuando te acuerdas te causa dolor y te puede llevar incluso a las lágrimas, porque es una herida que no ha cerrado en tu corazón. Es una herida profunda. Y justamente cuando Pedro termina de decirle esto a los judíos: ustedes mataron al Hijo de Dios, al Señor, al Cristo. Cuando ellos entienden esto, obviamente su corazón se compungió y la respuesta que dieron es: hermanos, fíjense, le dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Es como decir: híjole, ya la regamos, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me arrepiento de lo que hice, ¿no? Entonces, en su corazón estaba ese dolor y ellos, arrepentidos, le dicen a Pedro: ¿qué hacemos? ¿Cómo reparamos el daño? ¿Cómo podemos revertir esto, ¿no? De alguna manera. Y Pedro les dice, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, Pedro seguía hablando, decía, testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Familia, una iglesia viva no solo se queda en la semilla, no solamente se queda en tu corazón la información, el ADN, la genética de esa semilla. Tú sabes que en el campo, y acá lo sabría Javi, hay semillas, según lo que me cuentan, hay semillas que tú vas a plantar
y aunque la tierra sea fértil, esa semilla a veces no va a dar brote. Hay una semilla que ya está muerta ya en sí misma, ¿no? Pero hay semillas, y entendemos la parábola del sembrador, semillas que están vivas, que tú las puedes sembrar, pero también algunas de ellas pueden dar brote, pero si no caen en una tierra preparada, en una tierra fértil, esa semilla no va a dar. Entonces, una iglesia viva es aquella semilla donde cayó en la tierra fértil, en corazones de personas fértiles, sencillos, humildes de corazón, que abrazan la semilla y entonces empieza a germinar. Aquellas personas que abrazan la semilla dicen: yo creo esto que me están diciendo, yo creo quién soy yo, sé quién es mi Señor y sé lo que vino a hacer por mí, me arrepiento de mis pecados y mis faltas. Esa semilla, cuando abrazamos esa semilla, entonces va a dar un brote. Todavía no va a dar un fruto, va a dar un brote. Fíjense, el segundo punto, entendemos que con esto la semilla dio un brote. ¿Por qué? Porque pegó, como dicen, la semilla pegó, echó raíz, ok, entonces da un brote. Pero después de eso tú la continúas alimentando con la palabra de Dios y esa semilla va a empezar a dar un brote y va a empezar a crecer. ¿Para qué? Para dar un fruto, ¿no? Esto lo vemos ahí del versículo 41 al 42, regresamos ahí a la palabra. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjate, la semilla cayó en buena tierra, germinó, dio un brote, se arrepintieron, se bautizaron. Y dice que como 3,000 personas, imagínate la cantidad, 3,000. Yo creo que es más o menos lo que está aquí en Huimilpan, o tal vez allá en Lagunillas, la cantidad de personas. Tal vez Lagunillas tiene más gente. 3,000 personas, dice que recibieron la semilla, la tomaron y entonces se arrepintieron y se bautizaron. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque justamente esas personas tuvieron un corazón humilde, una tierra fértil. Reconocieron su imperfección. No sé si tú llegaste a Cristo la primera vez, lo entendiste a la primera, pero muchas veces no es así con todos. Muchas veces no abrazamos la verdad, porque muchas veces decimos: bueno, es que yo no soy tan malo, es que yo no necesito, sí, gracias por la información que me diste, pero pues yo no soy tan malo, yo no soy tan pecador como otros. Entonces, esa tierra no está fértil, no está preparada. Todavía tiene a lo mejor piedras, tal vez está muy seca, tiene espinos, cardos, o no tiene una profundidad requerida para poder echar el brote. Es por eso que necesitamos que nuestra tierra esté preparada. Pero ¿cómo vemos aquí en este pasaje que esa semilla cayó en una tierra fértil? Porque dio fruto. El primer fruto que vemos fue el arrepentimiento. Se arrepintieron. Después de eso, al arrepentirse, dicen: bueno, yo me quiero identificar con mi Salvador, me quiero bautizar, quiero ser parte de Él. Entonces se bautizan, ¿no? Y vemos el fruto en general. 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Continúa el pasaje hablando, porque la semilla germinada continúa creciendo. Y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, perseverar quiere decir que había crecimiento, hambre de conocer la palabra. Esta palabra perseveraban quiere decir que continuaban, que era un crecimiento continuo. Continuamente estaban yendo, se estaban reuniendo, permanecían, dice ahí el mismo versículo 42, que estaban en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, vivían en convivencia los unos con los otros, partían el pan, compartían los alimentos, oraban los unos por los otros, con un corazón genuino e interesado en sus vidas. Es decir, una iglesia viva recibe la palabra de Dios, se arrepiente de sus pecados, pero también escudriña en su corazón. Constantemente se están vigilando. Y no sé si tú hagas ese ejercicio, pero es algo que tienes que hacer continuamente, estarte vigilando
cómo contestas, cómo respondes, qué haces, tus actitudes ante la vida, con tus familiares, tu trabajo. Ese es un ejercicio que hacemos mi esposa y yo. Continuamente estamos observándonos por qué hacemos las cosas, con qué motivaciones, y ha llegado también el momento en que también empezamos a analizar las mentiras. ¿A qué voy? El ser humano y los cristianos también muchas veces nos pasa, pensamos que las mentiras piadosas pues son mentiras piadosas y pues no pasa nada, ¿no? Pero no, a veces según el trabajo en el que tú estés, yo trabajaba en los bienes raíces y a veces, y lo he comentado por acá, hay veces que se te hace fácil echar una mentira así sencilla, ¿no? A lo mejor se te pasó la hora, no te acordaste de la cita y tú estás en tu casa y te tienes que ir hasta Querétaro y a lo mejor le dices a la persona, justamente ya estoy en camino, cuando la verdad estás en tu casa, ¿no? Son esas pequeñas mentiras que decimos, ay, no pasa nada, nadie ofende, ¿no? Bueno, justamente años atrás, cuando en ese proceso que empezamos a llegar a empezar a ver lo más mínimo, estaba Free o yo según, y nos decíamos, eso es mentira, ¿no? Ay, sí, cierto, perdón, entonces, ¿qué le hubiera dicho? Si hubiera, pues me decía Free, pues la verdad, ¿no? ¿Sabes qué? Perdón, se me pasó y voy apenas para allá, ¿no? Entonces, tenemos que ir purificándonos, estarnos observando en todo momento. No te permitas mentiras ni piadosas, o no te permitas esas mentiras o esas verdades disfrazadas que al final son una mentira. ¿A quién de aquí le gusta que le mientan? A nadie, ¿no? Yo creo que la mentira es algo de lo que más odiamos los seres humanos, pero muchas veces nosotros las hacemos. Y eso es algo que en lo particular también no me gusta, detesto, y de verdad constantemente me estoy observando a no hacer ninguna mentira ni por lo más mínimo que pareciera, ¿no? Bueno, una iglesia viva justamente es una iglesia que constantemente se está limpiando del pecado, que viven purificándose en comunidad, no solo como hermanos, sino también como amigos, para alcanzar la estatura del varón perfecto. Es por eso, familia, que hemos hablado acá del exhortarnos los unos a los otros. Si ustedes ven algo mal en uno de los hermanos, en amor nos lo tenemos que decir, porque tenemos que crecer sin pena. Puede exhortarnos todos y a nosotros mismos que estamos acá enfrente predicando la palabra también. No dejamos de ser hermanos, no somos superiores. Entonces, exhortarnos todos, ¿por qué? Porque nos vamos a purificar y entonces vamos a tener una iglesia viva, no una iglesia muerta. Alguna vez escuché de un hermano que decía, hablando de las iglesias, ¿no? Muchas veces hay iglesias, y lo dice Apocalipsis, ¿no? Que tienen un nombre de viva, ¿no? Pero dice la palabra, tiene nombre como que de vives, pero estás muerta, ¿no? Podríamos poner a lo mejor aquí, Iglesia Cristo vive, pero ¿realmente habría vida dentro de la iglesia? ¿Realmente hay comunidad? ¿Realmente hay santidad? ¿Realmente está sana esa iglesia? Y justamente es lo que pretendo, ¿no? Con esta enseñanza, reflexión de hoy, que podamos entender que una iglesia viva no solamente tiene ese nombre de iglesia viva, sino que en el interior realmente corren ríos de agua viva. Realmente el Espíritu Santo se está moviendo, ¿no? En la iglesia. Entonces, vamos al cuarto punto. Ya entendimos que necesitamos de esa semilla de la iglesia viva. Entendimos también que en el punto 2, que una vez que esa semilla cae en una tierra preparada hay un brote, y después de ese brote empieza a crecer y empieza a haber un fruto. Y el cuarto punto, una vez que hay ese fruto, el cuarto punto es el sabor del fruto de la buena semilla. Y esto tiene que ver con la vida de los primeros cristianos, que justamente es uno de los subtítulos que trae la Biblia. Pero para eso te quiero llevar ahí al Salmo 133.1, si me acompañas. Salmo 133.1.
el fruto del Espíritu Santo tiene sabor, ¿no? Lo puedes deleitar, lo puedes disfrutar. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y podría decir, bueno, ¿por qué ocupar esta palabra delicioso, no? Delicioso es una palabra que te habla de un deleite, algo que disfrutas. No solamente la comida, estamos acostumbrados a escuchar esa palabra para la comida, está delicioso, ¿no? Pero eso se aplica también en las relaciones. Es deleitoso poder convivir. ¿Por qué? Porque llego aquí, veo a mi hermano, lo abrazo, le platico, veo a la hermana, todos compartimos, nos contamos, nos preguntamos cómo estamos, hay una sana convivencia. Y fíjate, sana convivencia que a veces ni con la familia la tienes, con la familia de sangre. Y es por eso que es tan importante la familia espiritual. Porque en la familia espiritual muchas veces puedes encontrar eso que te une, porque justamente lo que nos une es el Espíritu Santo. Entonces por eso se vuelve deleitoso poder habitar juntos como hermanos, ¿no? Pero bueno, regresando ahí al versículo 43 de este punto, fíjate por qué es el fruto. Tiene un sabor el fruto de la buena semilla, ¿no? Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, el temor, como sabemos, no era un miedo, no es un miedo, sino es una reverencia. Y dice que todas las personas que estaban ahí tenían una reverencia a Dios por todas las maravillas que se hacían por medio de los apóstoles. Y estos sabían que Dios estaba presente en la iglesia. ¿Por qué? Porque veían esas señales, esas maravillas en los apóstoles. Y de eso también se deleitaban, de los milagros, de los dones que había en los hermanos. Y justamente, ¿cuáles podrían ser esos dones? Los vamos a ver ahorita. Pero eso es lo que daba deleite a la iglesia. El saber que podían compartir, que podían hablar el mismo idioma. Eso era deleitoso y es deleitoso, ¿no? Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Había unidad, estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Y esto me hacía recordar, no vayan, se los voy a leer, Efesios 4, del 1 al 5. Decía Pablo, yo pues preso en el Señor, les decía Pablo, él estaba en la cárcel, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto es lo que le da la unidad a la iglesia, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, ¿qué es lo que hace que estemos unidos? Esto precisamente. Esto es lo que nos da la unidad. ¿Y cómo se manifestaba? Fíjate, esa unidad, porque esa unidad se tiene que manifestar sí o sí. No podemos decir que tenemos esa unidad y estamos aquí y no nos hablamos y ya nos enojamos los unos con los otros, o me cae gorda o la otra, etc. No, sabemos que eso no puede pasar y no puede ser, y sabemos que no lo es, ¿no? Gracias a Dios en nuestra iglesia. Pero fíjate, ¿cómo se demostraba esa unidad? Es ese deleite, de ese sabor de esa fruta. Dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. El Espíritu Santo era manifestado por medio del fruto, el fruto que te da el Espíritu Santo. Y decíamos que el Espíritu Santo se da a ti por completo, no se da en pedacitos. Y cuando ya lo tienes, bueno, ese fruto se manifiesta, ¿no? Y lo podríamos decir, se manifiesta en varios sabores. ¿Cuál sería? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, se manifiesta en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, es la manera en cómo se manifiesta esos sabores, ese deleite de habitar juntos como hermanos, por medio de ese fruto del Espíritu Santo.
versículo 46, y dice, perseverando unánimes cada día en el templo, en su lugar de reunión, dice, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice la Escritura, perseverando, te decía hace rato, es aferrarse con constancia a seguir creciendo. Es decir, la iglesia era ya una familia, y ese es el objetivo de este lugar. Porque tú sabes que muchas veces, cuando íbamos a la iglesia tradicional, tú ibas y muchas veces no conoces a la mayoría de las personas. A lo mejor cuando es una comunidad pequeña como esta, puede ser que los conoces de nombre y todo, pero muchas veces no se hablan, no hay realmente una relación familiar. Y la diferencia cuando tienes todo en unidad con el Espíritu Santo, eso es lo que hace el cambio y nos convierte en una familia. ¿Por qué? Porque justamente buscan juntos el estar alegres. Son personas se busca ser personas con un corazón sencillo, humilde, pacífico. ¿Y por qué? Porque eso es lo que te da el fruto del Espíritu Santo. Cuando no buscas lo tuyo, ¿no? Como también dice ahí 1 Corintios 13 acerca del amor, que no buscas lo tuyo, que buscas hacer el bien. Y el versículo 47 de nuestro pasaje dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjate, una iglesia viva alaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Una iglesia viva es un testimonio de luz con los de afuera y tienen el favor de todos los que lo rodean, es lo que dice el versículo, que tienen el favor de todo el pueblo. No dice de los creyentes, dice de todos los que los veían alrededor. Es decir, ese lugar era una luz. Una iglesia viva crece. Y esto es algo importante, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, es que las iglesias de sana doctrina son iglesias pequeñas, porque son de sana doctrina. No necesariamente, ¿no? No necesariamente, porque si bien en una iglesia de sana doctrina se habla de pecado, se exhorta, se anima, pero una iglesia viva, una iglesia que está sana, tendría que crecer. A lo mejor no vamos a decir va a crecer a 2,000, 3,000, 4,000 miembros como las iglesias de Estados Unidos, ¿no? O algunas de México. No, pero una iglesia en sí tenía que crecer. ¿Y por qué tenía que crecer? Tendría que crecer porque se supone que si esa iglesia viva se compone de miembros vivos, de hermanos vivos, que estamos buscando hacer la voluntad de Dios, no tendríamos que estar esperando a que un hermano o una hermana hiciera algo para yo ir y predicar el evangelio. No tendría que esperar a que, oye, pues es que en esta iglesia nunca hacen salidas evangelísticas. Si estamos vivos, con una fe viva, fuerte, no tenemos que esperar a nadie, nosotros lo hacemos solitos. Entonces, por ende, la iglesia va a crecer, porque tú estás compartiendo de tu fe con los demás. Entonces, una iglesia viva crece, alaba a Dios, da testimonio de luz, y lo vemos ya para terminar, en la historia de Ananías. Una iglesia viva vive en santidad. Para los que conocen, si no se lo digo rapidísimo, Ananías y Zafira, recién, ahí en el capítulo 25 de Hechos, recién se había abierto la iglesia, y estos, dice que todos vendían sus propiedades y se repartían con las necesidades de cada uno. Bueno, esta pareja vendieron una propiedad y dijeron, nosotros la queremos dar, ¿no? La venta de esta propiedad la queremos vender, pero ¿qué pasa? Retuvieron una cantidad, es decir, vieron el dinero y dijeron, ¿sabes qué? Pues mejor me quedo con una parte. Retuvieron la cantidad y ¿qué dice? Que justamente ahí en el capítulo 5, cuando retienen esta cantidad, Pedro, fíjate lo que les dice, capítulo 5, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad? Es decir, lo que le dice, si era tu casa, nadie te pidió que la dieras, ¿eh? ¿Por qué si tú dijiste que ibas a dar todo, por qué te retuviste una parte? El Espíritu Santo le reveló eso a Pedro.
¿Y qué pasó? Muere. De inmediato el Señor, ¡pum!, los fulmina y mueren. La esposa se va, bueno, la esposa todavía no llegaba, llega después y le dicen, oye, ¿que vendiste en tanto la casa? La probaron. Sí, en eso. Dice, ¿por qué mientes, no? Tu esposo se lo acaban de llevar, acaba de morir, y la mujer también muere. Y decía una predicación de MacArthur, decía, creo que para una iglesia que recién va abriendo y hubiera una manifestación así por las mentiras de alguien, imagínense que aquí muriéramos porque mentimos en algo y entonces de repente, ¡pum!, el Señor nos fulmina. ¿Quién quisiera venir a esta iglesia?, decía el pastor MacArthur. ¿Quién diría, oye, ve a esa iglesia porque los que mienten mueren de inmediato, el Señor se los lleva? Nadie iba a querer venir. Pero lo que estaba haciendo el Señor, estaba poniendo un ejemplo de su santidad. La iglesia de Cristo tiene que ser santa, tiene que haber santidad. Y eso a lo mejor podría dar temor, y no, hay iglesias hoy que dicen, oye, hermano, pero no hables tanto del pecado, porque mira, la gente ni va a querer venir, no hables tanto de eso, ¿no? Pero, ¿sabes? Te hago unas preguntas ya para terminar. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Es el Señor, ¿no? ¿Quién es el que convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo, el Señor, ¿no? Entonces, si el Señor es el que edifica la iglesia, y justamente lo dice el versículo 47, dice, y el Señor, ¿qué dice? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el que añade a la iglesia no somos tú ni yo. O sea, claro que tenemos que ser la obra evangelista, pero el que añade a la iglesia es el Señor. Y dice, a los que habían de ser salvos. Entonces, la iglesia, si nosotros vivimos como una iglesia sana, viva, en santidad, el que va a añadir a la iglesia a las personas es el Señor, no nosotros. Pero nosotros pensamos que nosotros lo hacemos, por eso decimos, no prediquen de pecado, no prediquen esto, no hagan el otro, no, porque nadie va a querer venir. El que añade a la iglesia es el Señor. ¿Y a quién va a añadir? A los que van a ser salvos. Entonces, quiere decir que si en una iglesia, hay iglesias enormes, ¿no? Claro, pero ¿quién añade tanto a esa iglesia? Muchas veces es el hombre, y los métodos, y la mercadotecnia, el pare de sufrir, ¿no? Entonces, quien añade a esas iglesias no es Dios, es el hombre y sus métodos. Mientras nosotros vivamos como una iglesia viva y sana, el Señor es el que va a ir añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y bueno, familia, en conclusión, el llamado es a que podamos ser una iglesia viva, una iglesia que realmente haya fruto del Espíritu Santo, que haya amor, que sea luz, una iglesia que esté creciendo porque cada uno de nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y estamos siendo luz allá afuera en la calle. Y entonces el Señor va a ir añadiendo a esta iglesia los que van a ser salvos. Así que vamos a terminar orando, familia. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por permitirnos, Señor, entender que una iglesia viva, una iglesia sana, es una iglesia, Señor, que se sujeta a ti. Es una iglesia que vive en santidad. Es una iglesia que busca hacer tu voluntad y no la nuestra. Es una iglesia donde los hermanos viven en coinonía, en amor los unos con los otros, donde los hermanos se dan los unos con los otros, donde no hay egoísmo, donde se comparten, Señor, las bendiciones que tú das. Yo te pido, Padre, que esta iglesia sea esta iglesia sana que habla tu palabra, esa iglesia viva. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer lo que nos corresponde, Señor, a vivir con fuego el Espíritu Santo, Señor, para poder reflejar tu luz allá afuera, Señor, y entonces tú puedas añadir a esta iglesia los que van a ser salvos. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.